ídolos. ¿Qué hay detrás de los ídolos? Es importante que como iglesia de Jesucristo sepamos lo que hay detrás de cada ídolo y este culto idolátrico que el 8 de diciembre nuestro pueblo paraguayo va a honrar a un ídolo. En este caso, con todo respeto, no es la Virgen María, sino que es la Virgen de Caacupé. Y los que conocemos la historia de cómo se gestó esa imagen, un niño encontró un palo, lo talló, etcétera, 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 y hoy se está venerando, se le está rindiendo culto a un ídolo. ¿Y qué es la idolatría? Rendirle culto, orarle, venerarle a un ídolo en reemplazo del Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y nuestro pueblo, por ignorancia, como dice la palabra ahí en Oseas 4:6, que dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es que Dios veló ese conocimiento, le escondió ese conocimiento al pueblo paraguayo. La palabra de Dios está abierta, la predicación de Dios está abierta. Gracias a Dios que tenemos nosotros libertad de culto y la predicación de la palabra de Dios hoy es libre. ¿Y qué pasa con el pueblo paraguayo? Desecharon, hay muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres que desechan el conocimiento que trae la palabra de Dios, el consejo que trae la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Destrucción. Cuando el hombre y la mujer le da la espalda al Creador, viene destrucción sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre su economía. Y nuestra nación está hoy como está. ¿Por qué? Porque no le rindan culto al Dios vivo y verdadero, sino que tiene un sistema religioso que honra a los ídolos. Y detrás de cada ídolo, dice la Biblia, la palabra de Dios, hay demonios. ¿Y qué son los ídolos? Son representaciones físicas de poderes invisibles de las tinieblas. Bienvenidos entonces a este panel informativo sin censura. Vamos a estar hablando del punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. No vamos a dar nuestra opinión personal, simplemente vamos a estar hablando de este tema del punto de vista bíblico. ¿Qué piensa Dios del culto idolátrico? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los ídolos? Vamos a hacer un recuento histórico de cómo viene esta práctica ofendiendo la presencia de nuestro Dios y va en contra del primer mandamiento dado por Dios a los seres humanos. No tendrás imagen, no tendrás ninguna imagen, ninguna semejanza para adorarlo, para venerarlo, para honrarlo de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, porque Dios, el Todopoderoso, no puede ser representado por ningún tipo de imagen, menos por ídolos. ¿Ya me tenés algo? Así mismo, vamos a estar viendo justamente acá. Vos tenés acceso a un clip para estar enviando preguntas, ¿verdad? Ya sea en el Instagram, en el Facebook, estamos en la transmisión en vivo. Acá justamente se estuvieron enviando algunas preguntas que se va a estar respondiendo online, que se va a estar respondiendo a un clip. Y una de las preguntas fue, ¿está bien adorar a la Virgen de Caacupé? ¿Está bien adorar a la Virgen de Caacupé? Es una pregunta que solamente podemos responder basado en lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, porque el pueblo paraguayo es cristiano. Nosotros no profesamos la religión musulmana, budista, etcétera. Somos cristianos. ¿Qué significa eso? Que aceptamos las palabras de Cristo, el consejo de Cristo. Y aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, en los 1189 capítulos que tiene la Biblia, la palabra de Dios, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, mire, los 66 libros que tiene la Biblia no nos habla, no nos aconseja a que tenemos que rendirle culto a la Madre de Jesús. Por eso nosotros no le rendimos culto a la Madre de Jesús. Sí, María fue una excelente mujer y encontramos ahí en los evangelios como cuando viene el ángel y le anuncia que de él nacería el Salvador del mundo, ella dijo, sí, hágase, mire, conforme a la voluntad de Dios. Dios, úsame, aquí está tu sierva. Nosotros respetamos a María, pero la Biblia no nos enseña que tenemos que orarle,
rezarle, rendirle culto, porque eso solamente pertenece a su Hijo, o sea, a Jesucristo de Nazaret. Por eso la iglesia cristiana, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, no está bien adorar a la Virgen María. La Virgen María desde el cielo, si es que alguien aquí en la tierra está haciendo eso, se estará tomando de los pelos y estará diciendo: no, yo no morí por ustedes, yo no derramé mi sangre por ustedes, fue mi Hijo el Señor Jesucristo. Hónrenle a Él, adórenle a Él, porque Él es el Salvador del mundo. Otra de las preguntas que estuvieron enviando por Instagram es: ¿está bien peregrinar? ¿Está bien peregrinar? Bueno, depende del objeto de tu fe. Si tú vas buscando a Jesús, yo creo que está bien ir a buscar a Jesús. Pero si tú vas y te vendieron la idea de que los diosesitos que están en tal o cual lugar, lógico, como hay demonios detrás de todos esos ídolos, sin censura, mire, por supuesto que hacen ellos también milagros, señales, prodigios y maravillas. Y hay muchos casos en la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí cuando el pueblo de Israel iba a ser liberto de Egipto, los brujos de Faraón hicieron grandes señales, prodigios y maravillas. Entonces, el tema es: está bien peregrinar. Si uno va a buscar a Jesús, el objeto de tu fe, si es por Cristo, si es para honrar a Dios, si es para ir a buscar a Dios, al Dios vivo y verdadero, está bien. Pero si es que tú vas a buscar, mire, a otros dioses, que no es Dios, que no es Jesucristo, ahí está el peligro y está mal, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente pregunta que enviaron es: ¿los cristianos no son viviólatras e idólatras? No, porque la Biblia, la palabra de Dios dice: escudriñen las sagradas escrituras. Y ahí en el Antiguo Testamento dice el profeta: si alguno quiere gloriarse, si alguno quiere pavonearse, gloríese, pavoneese en conocerme y en conocer la palabra de Dios. El que lee la Biblia, el que estudia la Biblia, la palabra de Dios, va a tener inteligencia, va a tener sabiduría, y no nos volvemos idólatras, ni estamos transgrediendo ningún principio, ningún mandamiento de Dios, porque la misma Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir y, mire, indicarnos lo que debamos hacer respecto a los mandamientos del Señor. Así mismo. Bueno, ahora justamente cada uno va a estar hablando de los temas y pueden seguir enviando sus preguntas, ¿verdad? Va a llegar un momento donde se va a estar respondiendo las preguntas que van haciendo en Facebook Live. Bueno, sin censura, damos gracias al Señor por este equipo de trabajo que estamos hablando, el tema, los ídolos, qué hay detrás de los ídolos, pero desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es idolatría? Cristian, ¿qué nos puede decir al respecto? Mucho, pastor. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces no sabemos lo que significa la palabra idolatría. Y muchas veces nosotros la asociamos con solamente en la aplicación en el Antiguo Testamento a otro Dios, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor lo que es idolatría, tenemos que entender un poco otras dos palabras, que es ídolo e imagen. ¿Qué es la idolatría? Vamos a definirlo de esta forma. Es el acto de efectuar un culto a la creación en vez del creador. Puede ser tanto a dioses paganos, como también puede ser a imagen que intente representar al Señor. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es qué es una imagen. Definir qué es una imagen desde el punto de vista bíblico. En la Biblia aparecen tres tipos de imágenes, contextualmente hablando. Uno de ellos es el que vamos a estar hablando hoy, que es en el contexto de la idolatría. Una imagen es la representación de un Dios. La representación de un Dios, con minúscula. Ahora, esa representación, ya sea de metal o una pintura, etcétera, etcétera, puede convertirse en un ídolo cuando es objeto de culto. Es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de ídolo, es muy importante nosotros no solamente cerrarnos en el contexto de una imagen. Un ídolo no solamente puede ser una estatua, puede ser una ideología, puede ser un pensamiento, puede ser nosotros mismos, lo cual voy a estar explicando un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es un ídolo? El ídolo yo lo definí de esta forma. Es la representación visible del tangible o no tangible, porque se puede o no se puede tocar, del Dios que mora en nuestros corazones, el cual nosotros rendimos adoración, todo nuestro amor y nuestra voluntad.
En ese contexto, el dinero puede ser un ídolo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, ahora que nosotros entendimos qué es más o menos idolatría, muchas veces la pregunta suele decir, ¿de dónde vino todo esto? ¿De dónde vino la idolatría? ¿Por qué apareció? Bueno, la idolatría nace prácticamente con el hombre mismo, la idolatría humana, nace con el hombre mismo. Si vamos nosotros a la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 20, voy a estar leyendo un poco una fracción de la palabra del Señor y miren lo que dice el Señor respecto a esto. Dice el versículo 20, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Las cosas de Dios. Todo el atributo de Dios pueden percibirse por medio de la naturaleza. Esto algunos teólogos suelen llamar revelación general. Eso significa de que hay un fuero interno de que toda persona sabe que existe un Dios. Pero no siempre el mismo Dios de la Biblia. Ojo, ¿cómo se aplica esto? En la antigüedad el hombre siempre tuvo en su corazón ese fervor de que existe un Dios. Al ver la naturaleza, al contemplar los animales, en su corazón siente que hay un Dios. Pero nunca esa revelación es capaz de decirle que es el mismo Dios que nosotros ya adoramos que está presente en la Biblia. Para eso se necesita algo que se llama una revelación especial, que es la palabra de Dios. Ahora, un ejemplo de eso son los incas, los aztecas, los mayas. Son, por ejemplo, tribus aborígenes, por decirlo así, que tienen un Dios, intentaron representar. Tienen un concepto Sí. de Dios, porque hay eternidad en el corazón del ser humano. Exactamente. Aún los propios ateos, cuando se sienten mal, Dios mío, dicen. Exactamente. Entonces, el hombre siempre tuvo una necesidad de crear un Dios o representarlo y adorarlo. Eso lo vemos a través de toda la historia. Ahora, ¿dónde surgió todo el tema de crear una imagen, hacerlo de forma visible? Según los arqueólogos y los datos que nos dan los manuscritos antiguos, se encuentran en una antigua ciudad llamada Babilonia. Muy importante este dato. Es la cuna de la idolatría. Exactamente. Y de la civilización también. Es decir, reemplazar la figura del Dios todopoderoso que no se puede concebir, tampoco se lo puede representar por ninguna imagen. Entonces ahí, detrás de eso, como hemos dicho, están los espíritus malignos desviando la atención del ser humano y despertando esa inquietud o aprovechándose de esa inquietud que hay eternidad en el corazón del ser humano y le presenta diosesitos que no son dioses, dioses con D minúscula. Exactamente, pastor. Entonces, según esos registros arqueológicos, podemos decir de que ahí fue donde podría ser que comenzó, probablemente según esos registros, comenzó lo que hoy nosotros vemos como la idolatría, la costumbre de plasmar imágenes. Ahora, algo muy importante, en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, habla sobre la importancia de no representar a Dios mismo. Él es irrepresentable, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Te leo, Sí. Éxodo 22 dice, no tendrás, es Dios hablándole a Moisés, y por supuesto esto es un mandato también para nosotros los cristianos, no te harás dioses ajenos delante de mí, refiriéndose a los demonios, a los ídolos, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Exactamente. Entonces, como dice justamente la palabra de Dios, nosotros no podemos, punto número uno, no podemos representarle a Dios. Por ejemplo, una creación no puede ser igual a su creador. Por ejemplo, una barra de chocolate no es igual a la fábrica. O, qué sé yo, un mecánico no es lo mismo que un auto, son diferentes, ¿entienden? Entonces, teniendo ese punto de referencia, uno no puede representar al creador con la creación. Ahora, pongamos el siguiente caso hipotético, de que una persona, según ese texto, que dice, no te harás imagen de nada que está en los cielos, es muy importante. Significa de que si yo hipotéticamente, o Jonathan hipotéticamente se teletransporta al cielo, le saca una foto a Jesús sentado en su trono mientras toma un tereré, significa, y trae aquí y dice, este es Jesús, y vamos a adorarle a él, igual es pecado, igual si es la misma foto de Jesús. ¿Por qué? Porque acá dice que no te hará imagen de nada que está en los cielos.
Nada. Porque dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener y la tierra es estrado de sus pies. Exactamente. O sea que Dios no puede ser representado ni concebido por ninguna forma y manera en una mente finita humana, sino que como Dios es espíritu, y es lo mismo que, Cristian, la gente vaya a tu casa y ahí en la entrada de tu casa hay ya una foto bien grande de un orangután, de un mono, de un chimpancé, y ahí abajo diga Cristian Arce. Te están representando por una imagen que no sos. ¿Cómo te sentirías? Muy enojado. Muy enojado. Bueno, Muy. esto llevemos al plano del Señor. Es lo que muchas veces la gente hace, pero lo hacen por ignorancia. Perecemos por ignorancia. Nuestros compatriotas, nuestros hermanos van a rendir culto a un ídolo creyendo que es un Dios. Y ahí está el engaño y lo hacen por ignorancia. Por eso que tenemos que orar nosotros por nuestros seres queridos, orar por nuestros parientes y que el 8 de diciembre se constituya una celebración nacional, pero para honrar al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo de Nazaret. Entonces, gracias, Cristian. Jonathan, estamos en el tema de idolatría sin censuras. Estamos hablando de una manera bien clara, concreta, basado en la palabra del Señor. Una reseña histórica con respecto a los ídolos en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó y en especial en el pueblo de Israel. Buenas tardes para todos. Bueno, si bien es cierto en Éxodo capítulo 20 recién se da referencia a lo que es la idolatría y se utiliza esa palabra como tal, ya nosotros vemos mucho antes eso. ¿Cómo se inicia? Se inicia con Nimrod, Génesis capítulo 10. Nimrod, para los que no le conocen, era un famoso cazador muy poderoso que conquistó y fundó varias ciudades y tenía una esposa. Entre paréntesis, probablemente era un híbrido, un nefilim, Sí, también, pastor. que es otro tema Sí, otro tema muy... y muy interesante bíblico con respecto a Génesis capítulo 6, los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y salieron los gigantes, dice, Y se dice que él era poderoso y era gigante, ¿verdad? Era, hijo de ángeles. porque era muy fuerte y él era pastor muy querido y tenía mucha influencia y mucho poder. Tal así, imagínense que él fue el que guió al pueblo para construir una torre, que es la torre que ustedes conocen, la Torre de Babel. O sea, hay que tener mucho poder y mucha influencia para poder juntar a miles de personas y decir, vamos a hacer esto y vamos a llegar a Dios. Claro, porque aquel barbudo de arriba, en términos a lo mejor en su lenguaje antiguo, el barbudo de arriba, para que si por ahí se le ocurre enviar agua con el diluvio, nosotros vamos a estar tan alto con esta torre que no nos va a tocar. Justamente eso Rebeldía. era después del diluvio, exactamente, para que no vuelva a pasar y ellos, en vez de confiar en Dios y tratar de no desobedecer, ellos buscaron una alternativa para que no vuelva a pasar. O sea, voy a pecar todo lo que quiera y voy a buscar una alternativa para que después las consecuencias no me vengan. Y ahí vemos nosotros un tipo de idolatría personal, el ego, el yo. Ahí comienza. Ahora, él era muy poderoso, tenía mucha influencia, ya dijimos eso, y tenía una esposa que se llamaba Semiramis, que era muy conocida también, que le influenciaba mucho a él también. Ahora él muere. ¿Y qué hace ella? Ella le descuartiza, le corta todo en partes y lleva y hace un templo en Babilonia. Él dijo que comenzó en Babilonia, exactamente ahí comienza. Y le descuartiza, le corta todo. Y en el templo, ¿qué hace? Hace que la gente le adore a las partes de Nimrod, pastor. Le rinda culto. Le rinda culto, porque era muy querido, ¿verdad? Impresionante el amor que le tenían. Pero ¿qué pasa? Haciendo un paralelismo, hoy es lo que se hace, ahí lo que hace Roma, beatificar Ahí voy a llegar. a gente interesante, a gente buena, a gente que se portó bien. Ahora, no fue suficiente el tenerle en partes y que la gente vaya y le rinda culto a Nimrod, porque ellos querían a Nimrod. Ellos necesitaban. Imagínense, cuando Dios era tanto el poder de Nimrod que Dios tuvo que intervenir, pastor, le tuvo que cambiar todas las lenguas. Un liderazgo tremendo. O de sea que influencia. ellos iban a conseguir lo que querían. Ellos sí se ponían, y Dios dijo, estos sí se ponen de acuerdo, van a hacer lo que ellos quieran. Imagínate, o sea que quiere decir que el tipo tenía mucho poder. Para que Dios te venga y te diga, no, le voy a parar a este tipo porque van a hacer lo que ellos quieren, significa que tenía un poder. O sea, nosotros sabemos que el poder que tenía era demoníaco, pastor. Eso es la realidad, que después vamos a hablar de eso. Ahora, él muere, le descuartizan y no era suficiente. El pueblo clamaba por Nimrod, le querían ver a Nimrod. ¿Qué hace?
Semiramis se embaraza y tiene un hijo y le llama Tamuz. Ya le iba a ir sonando ese nombre, Tamuz. Y ella dice que Tamuz fue la reencarnación de Nimrod, que no murió, sino que él realmente se reencarnó. Y ahí comienza la adoración a Tamuz, que justamente nace un domingo y por eso se le dice el dios sol, el dios sol. Y ustedes van a ver que nosotros vivimos luego en ese sistema. ¿Cómo se dice en inglés, por ejemplo, domingo? ¿Cómo se dice? Sunday. ¿Qué significa Sunday? S-U-N-D-A-Y. Sunday, día del sol. Para que vean cómo hasta... Y ahí en ese marco, en ese contexto histórico que estás mostrando, nace el culto de la mujer con su hijo. Ahí, pastor. Que luego, hoy en el siglo XXI, es María. Luego y su de hijo. eso, cada sociedad tenía su nombre, ¿verdad? También se le llamaba Iris y Osiris. De ahí viene, y que Horus también, en griego, Horus, pero Iris y Osiris tenía algo muy especial, pastor. La mamá tenía una tipo aureola con estrellitas. Medio raro eso, ¿verdad? No, si ustedes saben, vean un poco la Virgen cómo está y qué tiene, pastor. Igualito es. O sea que vos estás haciendo un recuento histórico de dónde viene todo este culto que se rinde el 8 de diciembre aquí en Cacupé. Y No ahí, solamente en Cacupé, sino sí, en muchos puntos del pero ahí, planeta Tierra. ahí comienza y hasta ahora sigue, porque después de eso, ahí comienza el tema de la idolatría, pero después de eso, ustedes van a ver, porque después recién se establece la ley y Dios dice, ¿verdad? A través de Moisés le diga, no tendrás dioses ajenos. Pero el pueblo siguió siendo idólatra a lo largo de los 39 libros, pastor. Nosotros vemos la advertencia, no vamos a poder hablar de todo, pero esa era la advertencia de todos los profetas. Y quiero leer un versículo en Éxodo capítulo 32, después de haber salido ya de Egipto. Ellos se seguían quejando, ¿y qué querían ellos? Vamos a hacer un becerro de oro. Entonces dice en Éxodo Claro, porque, capítulo... Jonathan, vemos nosotros que el pueblo de Israel, 450 años, o 40 años, 450 años, estaba esclavizado en una tierra, en un mundo, en una atmósfera donde no se honraba al Dios vivo y verdadero, sino a diversas divinidades o diosesitos hechos por manos de los hombres. Se veneraba, y en ese marco, en esa cultura, creció el pueblo de Israel, y al salir a la tierra prometida, ellos salieron con Egipto, con esos ídolos dentro del corazón. De hecho, ellos tenían más de 10 dioses y por eso el desafío era entre Dios y los dioses ajenos. Siempre fue esa lucha, hasta hoy día sigue, ¿verdad? Por eso ustedes ven las 10 plagas, ustedes conocen y seguramente vieron Moisés, o sea, leyeron y vieron también en la televisión. Pero por ahí si no saben, Juicio contra los 10 dioses. los 10 principales de dioses, Egipto. todo eran las ranas, las langostas, todo eran. ¿Y el último cuál era? ¿Por qué? Porque ellos le tenían como dioses a los hijos de Faraón. Ellos eran, los dioses eran grandes, que también se dice que eran nefilines, pastor, por su estatura, por su fuerza, su Por influencia. su forma de cráneo. Su forma de cráneo también, ¿verdad? Pero como dijo el pastor, es otro tema. Bueno, pero después de eso, miren lo que dice en 32, viendo el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses, tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Sin censura, concretamente, detrás de toda esa práctica y de lo que nos está leyendo, ¿qué ves vos? ¿Un mundo espiritual? ¿Un mundo demoníaco? ¿Un mundo luciferiano tratando de que el pueblo de Israel no honre al Dios vivo y verdadero? Y esa figura lo vemos hoy día de diferentes formas y maneras. Y la Biblia es clara después, por eso no vamos a mencionar todo, pero después vemos que la Biblia nos menciona que atrás de cada ídolo hay demonios. La gente no se va a rezarle a una imagen, la gente tiene que saber eso. Vos estás haciendo eso, vos le estás rezando a un demonio. La imagen no tiene nada, vos le golpeás, no oye, tiene oídos, pero no oye, tiene ojos, pero no ve, no sirve nada. Pero atrás de esa imagen hay demonios, pastor, realmente hay espiritismo ahí. Según la declaración de un brujo que se convirtió al cristianismo, él nos relata que el tema de la santería, el ídolo en sí mismo no es nada, no tiene poder,
pero por un acto de brujería, por un acto de maldición, ellos ponen demonios, espíritus detrás de esas imágenes, y las personas cuando llevan un ídolo, una imagen en la casa, llevan demonios. ¿Y qué pasa? Entran en intimidad, porque ¿qué haces con esa imagen? Le rezás, le orás, le abrís tu corazón, le contás tus problemas, pero ¿qué estás haciendo? Le estás contando tu problema, le estás rezando y pidiendo ayuda a demonios. Entonces eso es lo que el pueblo paraguayo tiene que saber, y según la palabra del Señor, estamos hablando con mucha responsabilidad, sin censura. El culto a María, la mujer es su hijo. ¿De dónde proviene, Carlitos? ¿Cómo se crean y originan los ídolos? Buenas tardes a todos. Este es uno de los ejemplos más visibles o más directos de cómo el paganismo entró a la iglesia cristiana, por así decirlo. Porque ¿cómo empezó todo esto? Como Jonathan y Cristian ya nos estaban comentando, empezó todo en Babilonia, como con el nacimiento del hijo de Nimrod. Ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque esa comparación se fue expandiendo por todo el mundo. No solamente se fue llegando a la iglesia cristiana, sino que se expandió en Egipto, en la India, en todos los lugares. Y bueno, hasta que llegó en la iglesia católica romana, cuando empezó todo. Y bueno, ahí empezó todo. ¿Y quién era la persona más indicada para hacerle la comparación de una madre y su hijo para venerarla? ¿Quién era la más indicada? María. La única persona o la persona más indicada, la madre de Jesús, para poder venerarla y, en este caso, idolatrarla. Claro, porque la Biblia habla que María fue la madre de Jesús. María le dio la humanidad, Dios le dio la divinidad. ¿Y dónde está ahí el engaño? Que la tradición enseña que María es la madre de Dios. No, María simplemente fue un instrumento cuando el ángel Gabriel viene y le dice, mire, de ti nacerá el Salvador, porque Dios fue quien puso su semilla en el vientre de María y nació, era el Hijo de Dios, no intervino José. Entonces, ¿dónde está el error en términos teológicos? Que a María se lo tiene como la madre de Dios, y Dios Jesús estuvo antes que María. María simplemente fue un instrumento maravilloso, una mujer a quien hay que imitar, una mujer a quien hay que honrarla y imitarla en el sentido de su obediencia al Señor, porque ella se jugó siendo virgen. ¿Qué le iba a decir a José? ¿Cómo le iba a explicar a sus padres que ella quedó embarazada? ¿Qué le iba a decir? Papá, vino un ángel y me embarazó. No suena lógico, no suena racional, es un asunto psiquiátrico eso. Pero ella se enfrentó a la sociedad muy cerrada judía y a su propio novio. Imagínense a María y José, sentate. Tengo que decirte algo. ¿Y qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Estoy embarazada. Y María, ¿cómo va a ser posible eso si vos y yo todavía no cortamos la torta? Sí, José, pero lo que tengo acá es Dios. María, no me venga con ese cuento. Le tuvo que hablar Dios a José y le dijo, José, tranquilo, lo que ella tiene es del Señor. No temas, toma a tu mujer, porque ella es una mujer pura, una mujer santa. Dios la eligió. Entonces, en este marco de la idolatría, ¿qué es lo que pasa hoy cuando no se tiene un conocimiento bíblico y no se hace un estudio profundo de la palabra? Se le pone a María en el lugar de Dios. Entonces, la tradición enseña en su doctrina que para acercarse a Cristo, que es el Salvador del mundo, hay que ir a través de su mamá. Y le tienen a Jesús en los brazos de su madre, inocente, ajeno a la problemática del mundo, porque hay que ir junto a su mamá. Pero el Cristo que nos enseña la Biblia es un Cristo que venció la muerte, un Cristo que resucitó de entre los muertos, un Cristo que echaba fuera demonios, un Cristo que ahora está sentado a la derecha del Dios Padre, un Cristo que creó el universo entero, un Cristo cuya palabra creó todas las cosas y por cuya palabra se sustentan todas las cosas. Es el Cristo a quien adoramos y servimos. Acá justamente acaban de enviar una pregunta, pastor, y dice de este modo. José Agustín es el que pregunta, ¿qué estrategias podemos plantear a nuestro entorno que está en idolatría para poder responder eso? ¿Qué estrategias? Bueno, yo creo que en este marco, en este contexto, donde hay mucha ignorancia, donde hay una tremenda oscuridad, donde no hay luz con respecto a esto, luz que viene de la palabra de Dios por la ausencia de Cristo en las vidas y en los corazones, lo que hay que hacer es enseñar la palabra. Pablo dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero presentarla de una manera atractiva, de una manera amorosa, no de una manera fanática, donde atropellamos y
de repente queremos ofender la creencia de otros. Orar por nuestros compatriotas. La mejor estrategia es doblar rodillas y pedir al Espíritu Santo de Dios que le convenza a esa persona de juicio, de pecado, de juicio y de justicia, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Así mismo. Otra pregunta que se hizo también es esto. Los 3 círculos de estrellas, como enseña la iglesia, representa a María, virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué los católicos dicen que ella es virgen hasta ahora? Y por desconocimiento de la palabra de Dios. María fue virgen, como dice ahí Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá, dijo el profeta, 740 años antes. Mire que Jesús naciera de ella. Ella era virgen, una virgen concebirá. Bueno, la pregunta que uno se hace, ¿cómo una virgen va a concebir? Es virgen. Tiene que haber participación humana, donde el hombre pone su semilla y la mujer la suya, para que nazca un ser. Pero Dios dio una señal, la virgen iba a concebir. Y la pregunta es, ¿por qué ellos consideran claro, que ella sigue siendo virgen? Según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ella fue una mujer virgen y después de Jesús, ella llevó una vida normal con José, una vida matrimonial normal. María volvió a tener otros hijos, según la historia y según la palabra del Señor. Así mismo. Vamos a continuar con el... Jacob, Santiago, todos eran hermanos de Jesús. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sin censuras. Consecuencias espirituales del culto a los ídolos. Daniel, por favor, háblanos al respecto. Bueno, buenas noches a todos y también a los que están en línea. Muchas gracias por estar compartiendo esto con nosotros. Vemos que están bastante conectados algunos. Bueno, si vamos a hablar de consecuencias de la idolatría, directamente voy al punto que sí hay consecuencias, porque ya estuvimos explicando qué implica o qué significa específicamente lo que es la idolatría. Y hay muchas consecuencias, pero voy a enumerar 3 específicamente para que podamos entender mucho mejor. Es decir, Daniel, que dejar de honrar y adorar al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y desviar la mente, el corazón, la mirada y poner en alguien que no creó nada ni te ofrece nada, hay consecuencias. Tiene que haber consecuencias, porque detrás de esos ídolos hay espíritus malignos y el diablo viene para qué: matar, hurtar y destruir. Exactamente, y como ya estuvo explicando también Cristian respecto a la idolatría bíblica también, es dejar desprendernos de la honra que solamente un solo ser puede recibir o tiene que recibir, en este caso es Dios. Bueno, una de las primeras consecuencias que anoté aquí es que nos separa, nos aleja, pone una distancia entre Dios y nosotros, y por ende recibimos la consecuencia que es su justicia. Y en Éxodo, si pueden ayudarme ahí en cabina, Éxodo 20, 3 al 5, que ya estuvo leyendo también Cristian, claramente ahí Dios habla de que Él va a visitar la maldad, dice, yo visito la maldad de los padres y de los hijos. Entonces, cuando Él habla de visitar, Él está hablando de hacer justicia. ¿Y a qué tipo de justicia está refiriendo? A la justicia de la maldad. ¿Y cuál es la maldad? Es, como dijo exactamente aquí el pastor, dejar de adorarle a aquel único ser maravilloso que dio todo por nosotros, que nos dio su amor, nos mostró su amor, dejar desprendernos de Él para estar adorando a otro ser, a otra persona. Es decir, el que da la lluvia, el que hace salir el sol, el que da las estaciones, el que nos da de comer a buenos y a malos, no honrarlo a Él y dar ese crédito a otro, por supuesto que tiene que haber consecuencias. Exactamente, y nosotros mismos nos sentiríamos mal también, ¿verdad? Porque imagínate si te sacrificas mucho por una persona que amás, le das todo, le das prácticamente tu vida incluso, y te paga de la siguiente manera, se va y le agradece a otra persona, ¿verdad? Entonces es algo que a nosotros mismos nos molestaría. Ahora, eso mucho más, creo que incluso es uno de los peores pecados, por así decirlo. Sabemos que todos los pecados son feos y malos delante de Dios, pero creo que uno de los pecados que Dios con toda su justicia va a derramar es sobre la idolatría, porque justamente es reemplazarle al único Dios que ni siquiera se puede reemplazar, ¿verdad? Y es un pecado directamente a su persona, contra lo que es Él. Exactamente. La segunda consecuencia que encuentro aquí es que perdemos nuestra identidad. Y vamos a leer el Salmo 115, versículo 4 al 8, si pueden ayudarme también ahí. Dice, en el Salmo 115, aquí el salmista empieza a hacer un contraste acerca de Dios
y acerca de los ídolos justamente. Y en el versículo 4 dice los ídolos de ellos, refiriéndose a gente que está haciendo esto, dice son plata y oro. O sea, están hechos de plata y están hechos de oro, en algunos casos de madera, en otros casos de barro, en otros casos, incluso como dijo Cristian, son seres humanos, son seres vivientes, seres orgánicos, como se le diría hoy. Obra de manos de hombres. Siguiente versículo dice, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes, y aquí está el versículo que el salmista nos da la pauta aquí. Semejantes a esos, semejantes a ellos son aquellos o cualquiera que confía en ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto semejante a ellos? Que pierde su identidad para adoptar la identidad del ser o la cosa o la persona que está adorando. Entonces prácticamente pierde su esencia, pierde su autenticidad. Y eso lo vemos claramente. No vamos a hablar solamente de imágenes, no vamos a hablar solamente de una cosa, sino vamos a hablar, por ejemplo, idolatramos un grupo musical. ¿Y qué pasa? Perdemos nuestra identidad y empezamos a hacer o a pensar de la manera que ese grupo se comporta o piensa o se viste incluso. Entonces perdemos nuestra identidad, cuando hablo de identidad estoy hablando de la autenticidad, de nuestra originalidad. Empezamos a ser viva copia de otra persona o de otra cosa y no somos nosotros mismos, no somos la única persona que Dios nos creó. Y por último, la tercera y última consecuencia que estuve anotando, y vamos a Romanos capítulo 1 versículo 22 al 32, y este creo que es el peor de todos, la peor consecuencia de todos, que es justamente se deriva de la segunda consecuencia que estuve diciendo, que perdemos nuestra identidad. Entonces, al perder nuestra identidad, nuestra autenticidad, dejamos de hacer lo que nosotros deberíamos de hacer como hijos de Dios o como cristianos o como seres humanos, y empezamos a hacer todo lo que nos dice o nos dicta esa persona o esa cosa que estamos adorando. Y el versículo 22 de Romanos capítulo 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, hay personas que dicen, pero yo estoy haciendo bien al hacer esto. Yo estoy haciendo bien al admirar, algunos incluso dicen, yo no adoro, yo solamente venero. La palabra venerar es lo mismo, es poner en una cúspide a esa cosa o a esa persona e incluso tenerlo como punto de referencia para tomar las decisiones en la vida. Y eso es lo que está diciendo aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, y aquí está el punto, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahí empieza a mencionar de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El siguiente dice, y por lo cual, y aquí está el punto, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente, ya que cambiaron, aquí está algo terrible, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto es algo que solamente un necio puede hacer. O sea, están prefiriendo una mentira en lugar de una verdad. Y he escuchado filosofías incluso por ahí o frases célebres que dicen, a veces las mentiras son necesarias, o a veces prefiero que me mientan porque eso me hace más feliz que me diga la verdad. Y es terrible, ¿verdad? Y en ese contexto, Dani, si me permitís aportar Sí. algo, ¿por qué la gente prefiere el culto idolátrico? ¿Por qué la gente prefiere tener a un ídolo? Porque tiene ojo no ve, tiene boca no habla, tiene oído no escucha, y él puede tener y comportarse moralmente como quisiera, hacer lo que quiere, y ese ídolo, ese su Dios, no le va a decir absolutamente nada. ¿Y por qué no quieren honrar al Dios Todopoderoso? Porque tiene ojo y ve, boca habla, oído y escucha, y ¿saben qué? Él dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Querés pasar conmigo la eternidad? ¿Querés bendición? Bueno, aquí está mi ley, acá están mis preceptos, mandatos y estatutos, y a la gente no le gusta eso. Y como dice Juan, capítulo 3, ¿qué es la condenación? Que la luz vino al mundo. Pero como dice aquí, las personas prefirieron cambiar la gloria del Dios incorruptible por imágenes, por ídolos, que detrás hay demonios. ¿Por qué? Porque no quieren ajustar sus vidas a la demanda del Señor. Entonces prefieren a esos idolitos, a esos diosesitos que no le va a decir nada, porque adultera, porque roba, porque mata, porque fornica, porque ve pornografía.
Exactamente. Y seguimos leyendo el versículo 25 de Romanos 1, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando. O sea, una cosa es que vos prefieras la mentira en lugar de la verdad. Pero otra cosa peor todavía es que vos honres o que honremos, que demos algo, que es honrar, es darle mucho valor, es darle prioridad en nuestras vidas. Dice, honrando y dando culto, y lo que decía Cristian hace rato, Junior hace rato, dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está la tercera y última consecuencia, el versículo siguiente, que empezamos a comportarnos o nuestro estilo de vida empieza a ser de la manera que ese ídolo nos está dictando. Y como decía el pastor, hay ídolos que detrás de ellos hay fuerzas demoníacas, y obviamente la fuerza demoníaca, la fuerza de Satanás, que es el oponente de Dios, que es el adversario de Dios, va a buscar hacer todo lo contrario a Dios. Y aquí dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y cuáles son ellos? Pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El lesbianismo, siguiente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice, se encendieron en su lascivia, que es un deseo intenso de hacer cosas sexuales malas, uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Siguiente versículo. Y como ellos no aprobaron tener, o sea, esto es una decisión voluntaria también, no es que alguien viene y me impone, toma, adorale a fulano, toma, no, ellos tomaron la decisión, dice, ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, y Dios le entregó entonces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siguiente versículo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, mal, estos son todo lo que te lleva a hacer las consecuencias de tener ídolos. Y eso vemos claramente, y como decía también Carlitos hace rato, es fácil de visualizar esto hoy en día. Vemos a jóvenes que se visten igual que los artistas y empiezan a hacer las cosas lo mismo que hacen los artistas. No estamos en contra de los artistas, estamos en contra de venerar, de adorar, de seguir eso, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado porque también pasa en el ambiente cristiano, que después también Yasmín va a adelantar un poquito más. Luego dice, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Siguiente, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios. Y claro, porque pues ya le rechazó, ya le reemplazó, entonces aborrecen a Dios. Aborrecer significa menospreciar, dejar de lado. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, todo esto es consecuencia. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el último versículo, quienes habiendo entendido, ahí está, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino los que también se complacen con los que los practican. Entonces, esta es una terrible consecuencia. Y ahí en ese párrafo menciona, y lo veo yo, a este culto idolátrico, a esta religión idolátrica, reemplazando al Dios vivo y verdadero por diosesitos creados a imagen o por manos humanas, como una moneda de dos caras. La primera cara es adoración a ídolos y la otra cara es fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, porque en términos espirituales la fornicación es dejar al Dios vivo y verdadero y adorar a otros dioses que no sea Jehová. Eso es, en el marco religioso o en el marco espiritual, se lo llama fornicación espiritual. Por eso vemos nosotros acá en los peregrinajes las cantidades de moteles reservados, etcétera, etcétera, y muchas niñas vienen embarazadas de un peregrinaje. Jaime, contanos un poco más del tema idolatría, la idolatría moderna, ¿cómo se da? Hay algo muy llamativo referente a eso, ¿verdad? Sobre la idolatría moderna, y es que tiene un núcleo para que podamos entender mejor, ¿verdad? Y el núcleo se trata de nosotros mismos. O sea que muchas veces en el altar cuando se está adorando, no simplemente se está adorando a una virgen, sino que muchas veces estamos adorando el egocentrismo, estamos adorando el dinero, la avaricia y tantas cosas. Hay algo muy llamativo referente a esto, ¿verdad? Que debemos entender y que debemos de manejar. Que muchas veces nos adoramos a nosotros mismos. ¿A qué hago referencia?
en este ámbito, ¿verdad? Que cuando levantamos nuestras manos posiblemente no estamos adorando a nosotros mismos, porque muchas veces creamos a un Jesús a nuestra imagen y semejanza, muy parecido a nosotros y muy distinto a Él. Y otra cosa muy importante, justamente estuve haciendo una pequeña encuesta en Instagram referente a esto, sobre qué piensan los jóvenes que es algo que ellos pueden sentirse identificados, ¿verdad? O algo que puedan decir, esto es moderno en mi contexto o esto es moderno en mi cultura. Y entendemos que hoy en día es el internet, ¿verdad? O sea, cada persona que está acá está un clip de internet y hay algo muy llamativo referente a eso en la plataforma Netflix que muchas personas conocen, que no estoy diciendo que está mal ver, ¿verdad? Es una plataforma de series, de películas, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que muchas personas se enfocan tanto en eso y toda la acción que no tienen en sus vidas, bueno, lo buscan en eso, lo buscan en una serie, lo buscan a través de su celular. ¿Y cómo vos podés ver si estás en esto o no? Quiero que en tu mente te preguntes si sabes la diferencia entre ves y ves. Acá hago referencia con esto, ¿por qué lo menciono? Si es que no encontraste ninguna diferencia, es porque tal vez te pasás viendo series, te pasás un clip de tu celular y rara vez abrís la Biblia, rara vez abrís un libro para poder leer, ¿verdad? En ese marco, Jazmín, podemos decir que idolatría, ¿cómo se identifica el término idolatría? El tiempo que uno pasa, que un cristiano pasa 4, 5, 6 horas delante del televisor, está por encima del tiempo que uno pasa con Jesús. Entonces ahí pasa ese tu tiempo, una idolatría. ¿Por qué? Porque está por encima del tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Totalmente. Así que y en realidad idolatría es todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Ya sea un juego, ya sea las redes sociales, ya sea todo aquello que está un clip de voz. Y justamente como estuvimos mencionando, también podrían ser las series, podría ser un novio, podría ser algo que vos digas, esto está ocupando Hasta tu el lugar de teléfono. Dios. Hay gente que pasa horas y horas con el teléfono, con el WhatsApp, con los mensajitos y ni siquiera 5 minutos leyendo la Biblia. Es idolatría. Porque vos estás invirtiendo el tiempo que Dios te dio en algo improductivo o tal vez en algo que tal vez no tenga peso eterno. Claro, así mismo. Y hay algo que hay que entender, que la sociedad hoy en día está llena de ídolos y que nosotros como jóvenes o como personas adultas debemos saber diferenciar y decir, mira, esto está ocupando un cierto lugar en mi vida. Por eso es muy importante, justamente como lo estuvimos haciendo en Instagram, que puedan mencionar y que puedan decir, yo creo que esto está ocupando un lugar en mi vida y poder diferenciar cuáles son las cosas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, sin censuras. Apasionante el tema, ¿eh? Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es un culto religioso donde se rinde culto a imágenes, a ídolos y no al Dios vivo y verdadero. Jonathan nos habló y nos hizo un recuento histórico de lo que la Biblia enseña respecto al pueblo de Israel, de lo que es la idolatría, como ellos estuvieron 450 años ahí en el desierto. Miren, salieron con una mente, con un corazón, mire, inclinado a la idolatría porque no conocían a Yahweh. En ese marco, en ese contexto, ellos caminando la tierra prometida hicieron un ídolo, una vaca de oro para rendirle culto y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te quitaron de Egipto. Esto haciendo un paralelismo, usted y yo también salimos de Egipto, que es el mundo, vamos a la tierra prometida, que es el cielo. Hay que revisar nuestros corazones porque pueden haber muchas cosas todavía del mundo de Egipto, ídolos que están aquí dentro que estorba la presencia del Señor. Y el culto a María y su hijo, vemos que surgió también allá de Babilonia, Samiramis con la mujer. Y Dani nos habló de las consecuencias de la idolatría. ¿Tenés algo que decir? Sí, pastor. Yo quería, para terminar y acotar, para no tomar la ligera, es realmente muy grave el tema de la idolatría, pastor. O sea que las consecuencias, él dijo varias consecuencias, pero es mucho más que eso. Dios realmente aborrece eso, pastor. O sea, y se tomó con muerte. O sea que Dios tomó de tal manera que Dios, si necesitaba matar, suena fuerte, pero Dios lo hacía porque Dios nos permite. La Biblia dice eso. Sí, no es te baila y rezar a la Virgencita. No. Dios aborrece totalmente eso, pastor. Es un acto totalmente en contra de Dios. No es, pero yo le amo a Dios y tengo mi no. Dios aborrece. O sea, lo que si ustedes están haciendo, alguien que nos está mirando, se fue hoy se tiene que arrepentir, pastor.
porque no es tomar nomás la ligera. Yo quiero, para terminar, quiero mostrar la profundidad de esto, qué tan fuerte es. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le dijeron calvo? Eso está en Segunda de Reyes. Ustedes pueden leer capítulo 2. Le dijeron, unos muchachos, dice que le dijeron, hey, calvo, 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 calvo. Eso fue en el versículo 23. Y dice, se burlaban de él, le dijeron, calvo, 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 sube. Y después, ¿qué pasó? Miren lo que pasó. Y mirando atrás lo vio y le maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron osos y les despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ustedes dicen, ¿por qué les despedazó? ¿Por qué les maldijo si le dijo calvo nomás? Bueno, lean el capítulo 1, capítulo 2. Yo le voy a resumir. Había una lucha con el Dios real de Israel y Baal Zebut. Y ellos, cuando le decían calvo, le estaban diciendo los que tenían leprosos, leprosos. En otras palabras, lo que le estaban desafiando, tu Dios no te puede sanar a vos. Vos sos un leproso. O sea, era un desafío muy grande. Le están diciendo, tu Dios no es real, no tiene poder. O sea, que ojo con burlarse de eso. Dios pues no puede ser burlado. Y la consecuencia, pastor, fue que le maldijo y hubo muerte. O sea, que a Dios no le tiembla la mano para traer consecuencias graves, enfermedades económicas, enfermedades emocionales y espirituales a cualquiera que hoy tenga idolatría. Quiere decir, Jonathan, que si los que nos están viendo y nos están honrando a Jesucristo, nos están honrando al Dios vivo y verdadero, si su corazón para de latir, en este momento se van directamente al infierno. Directamente. El pecado de idolatría, el pecado de no honrar a Dios es un pecado de muerte. Y muerte ¿Y eterna. cómo viven, pastor, acá? ¿Cuánta enfermedad hay que la gente no se da cuenta que están siendo atacadas por esas enfermedades? Consecuencia, y muchos de nuestros compatriotas que se fueron a rendirle culto a esa imagen, las consecuencias que va a venir sobre su vida, económicas, morales, espirituales. Mire, en muchos aspectos los demonios cobran las maldiciones. Los demonios ejecutan las maldiciones. Este es un tema muy apasionante, estamos hablando sin censura. Llamen a los que nos están mirando, ¿qué les decís? Justamente antes de decir algo, hay una última pregunta, si por favor puede responder a alguien, ¿verdad? Dice, ¿es lógico que hay cosas malignas con lo que sucede? Ya viendo que sucede actos de pecado en ese mismo día, citando drogas, sexos, robos. En síntesis, la pregunta es esto, ¿hay demonios en ese entorno? Por supuesto, estamos analizando el tema idolatría y el tema de 8 de diciembre que se va a honrar, ver a un ídolo que no es Dios y el mundo espiritual que se mueve detrás de todo eso. Está Lucifer, está sus demonios empujando ese culto idolátrico, haciéndole creer a la gente por medio del engaño que lo que está ahí es un Dios y no honrar al Dios vivo y verdadero. Viene consecuencias y el culto idolátrico, repito, son empujados por demonios. Hay demonios allá en Cagope. Así mismo, y para vos que nos estás escuchando ahí detrás, ya sea acá detrás del CEP, ya sea un clip, ¿verdad? Quiero que en estos minutos te detengas y te preguntes, ¿qué es aquello que realmente está ocupando el lugar de Dios? Ya sea el materialismo, ya sea el egocentrismo, como estuvimos mencionando. Hay un núcleo en todo esto y se trata de nosotros mismos, se trata de nuestra cuenta bancaria, se trata de lo que nosotros podemos hacer. Y hoy quiero decirte a vos, ¿verdad? Que nos estás observando, que dejes de lado eso y que le puedas mirar a Jesús. Más allá de lo que se está haciendo el día de hoy, más allá de los conceptos que puedes tener en tu mente, más allá de las miles de preguntas que puedes tener o que puedes estar enviando por Facebook, quiero que te detengas unos segundos y que realmente examines tu vida, que realmente puedas darte cuenta de cuáles son esos ídolos que están ocupando un lugar en tu corazón, cuáles son esas cosas que generaron que Dios ya no tenga protagonismo en vos y poder decirle, Señor, yo te necesito, más allá de mis debilidades, más allá de mis caídas, más allá de que sé que tiendo a ser muy egocéntrico o más allá que tiendo a tener ídolos de acá para allí, que entiendo que el altar muchas veces soy yo mismo, que entiendo muchas veces que cuando levanto mis manos no te estoy adorando a vos, sino que me estoy adorando a mí, porque mi evangelio se volvió muy ególatra. Mi evangelio se volvió de quién soy yo, de qué puedo hacer, de cuán bien puedo predicar, de cuánto puedo obrar, y en ningún momento se trató de vos. ¿Qué está sucediendo en este contexto? El mayor problema de la población en general no es que no sabe, sino que ni siquiera sabe que no sabe. El mayor problema de la población en general es que cree que cree. El mayor problema de la población en general
es que rara vez abre su Biblia, pero todo tiempo está conectado al celular. El problema de la población en general es que de ese mismo modo, como vos cargas tu celular todos los días, debes entender que tu vida espiritual debe ser cargado todos los días de tu vida. Y así mismo como no podés vivir sin tu celular, de ese mismo modo no podés vivir sin Jesús. De ese mismo modo necesitas desesperadamente Jesús, necesitas desesperadamente la Biblia, y no simplemente para afuera, sino por dentro. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que necesitas de Jesús, que necesitas de Él, pero no de una religión, no de algo superfluo, de algo vanidoso, de algo para afuera, sino que hoy Jesús está acá y hoy Jesús te dice que está contigo. Así que nosotros queremos orar por cada una de las personas, no por una religión, no por algo en específico, sino que hoy te queremos presentar a Jesús. Y hoy queremos decirte que Jesús está a un clip de vos. Que todas esas preguntas que vos tenés, nosotros no podemos responder, pero Jesús sí te puede responder. Así que queremos orar por cada uno de ustedes. Espíritu Santo, en este momento queremos pedirte por cada una de esas personas que están observando esto y que están mirando. Te pido que tú traigas entendimiento, que de ese mismo modo, como cargamos todos los días nuestros celulares, necesitamos que nuestra vida espiritual sea cargada. Necesitamos estar llenos de tu presencia, Señor. Y entendemos que nosotros no tenemos respuestas, que tal vez no tenemos preguntas, pero vos sí tenés todas las respuestas. Pido que tú traigas un entendimiento en este día y que cada persona que tiene dudas existenciales referente a la idolatría pueda entender dónde está posicionado y que tú le libras de todo eso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y amén. Sin censuras, gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Dios les bendiga.